Un dispositivo aislado vertical de cilindro émbolo inicialmente contiene 0,2 metros cúbicos de aire a 200 kilopascales y 22 grados Celsius. En este estado, un resorte lineal toca el émbolo pero no ejerce fuerza sobre este. El cilindro está conectado por una válvula a una línea que suministra aire a 800 kilopascales y 22 grados Celsius. La válvula se abre y se permite que el aire de la línea de alta presión entre al dispositivo. La válvula se cierra cuando la presión dentro del cilindro llega a 600 kilopascales y el volumen de aire dentro del cilindro se duplica durante este proceso. Determine la masa de aire que entra al cilindro y la temperatura final dentro del cilindro. Tenemos entonces un dispositivo cilindro émbolo aislado que contiene aire, nos especifican temperatura y presión, propiedades intensivas, y nos dicen que el volumen del aire es de 0,2 metros cúbicos. En el instante inicial hay un sistema de un resorte lineal que está acoplado a el émbolo. Sin embargo, en ese estado inicial no se ejerce ninguna fuerza sobre este. No obstante, después de abrir una válvula que está en la parte inferior del dispositivo, ingresa aire que está a una presión bastante mayor que la presión del aire dentro del dispositivo, por lo que ingresa y provoca un trabajo de frontera en donde se duplica el volumen inicial del sistema dentro del dispositivo cilindro émbolo. Nos piden determinar la masa que entra de aire y la temperatura final dentro del cilindro, por lo que es necesario entonces aplicar un balance según la primera ley de la termodinámica para determinar estas incógnitas en el ejercicio. Asumimos entonces que el aire tiene un comportamiento ideal y que la variación de la presión desde el estado inicial al estado final es de carácter lineal. Planteamos el balance de materia para el problema, entonces tenemos que la diferencia entre la masa que entra menos la masa que sale es el cambio de la masa del sistema. En este caso hay una masa del sistema de aire a una presión más alta que ingresa porque cruza las fronteras del volumen de control, en este caso el dispositivo cilindro émbolo, y por lo tanto vamos a considerar esa masa que está entrando. Sin embargo, como no hay masa de salida, esta se hace cero, por lo que la masa que entra quedará en función del cambio de la masa en el estado final menos la masa en el estado inicial. Para el balance de energía tenemos que la diferencia entre la energía que entra menos la que sale será igual al cambio de la energía total del sistema. En este caso, las formas de energía que entran, pues la energía debida al flujo de aire que ingresa al momento de abrirse la válvula, por aplicando la primera ley, pues tenemos las relaciones de calor y trabajo neto en el sistema y despreciando las formas de energía cinética y potencial, tenemos que el cambio en la energía del sistema solo queda dependiendo de los cambios en la energía interna total del sistema. Por lo que, si consideramos entonces lo que el ejercicio nos refiere, en tanto que el dispositivo cilindro émbolo se encuentra aislado, entonces las relaciones de calor netos se consideran como cero, y a sabiendas que ocurre un trabajo de frontera debido al ingreso de aire que provoca que se duplique el valor inicial del volumen nominal, entonces ocurre un trabajo de frontera, sin embargo, que es un trabajo total que incorpora también la relación de el trabajo del resorte. En este caso no tenemos datos propiamente sobre el resorte a efectos de determinar de manera independiente esta forma de trabajo. Sin embargo, podemos determinar el trabajo total relacionando, determinando el área bajo la curva delimitada por este incremento lineal o esta variación lineal de presión desde el estado inicial al estado final.
Eh, de esta forma, entonces la única forma de trabajo que nos quedará es el trabajo de frontera, que este trabajo va, digamos, a incorporar también los efectos del resorte lineal, en tanto que vamos a considerar que esa variación de presión es de carácter lineal. Y como estamos trabajando con un sistema que se puede considerar como gas ideal, entonces podemos relacionar también que para el caso de la entalpía del aire que está entrando se puede expresar como el producto entre el calor específico a presión constante y la temperatura que entra. Asimismo, para el caso de las energías internas, se puede determinar mediante el producto del calor específico a volumen constante por la temperatura. En este caso, como la temperatura final es la temperatura que nos está pidiendo el ejercicio, es una de las incógnitas del ejercicio, por estar considerando que el sistema pues tiene un comportamiento lineal y teniendo en cuenta que el calor específico o volumen constante depende de la temperatura, sin embargo, al desconocer la temperatura final y por estar trabajando con un gas que puede considerarse como ideal, podemos asumir el valor del calor específico a volumen constante a la temperatura inicial del sistema, con un error bastante insignificante o que puede ser despreciable. En ese sentido, podemos calcular entonces el valor de la masa en el estado inicial relacionando la ecuación de estado de gas ideal y teniendo en cuenta los valores tanto de la presión, el volumen nominal en el estado inicial, la temperatura inicial y por supuesto la constante del aire. Si reemplazamos los valores, tenemos que la masa inicial tiene un valor de 0.472 kilogramos. Recordemos que en este caso involucramos la temperatura del sistema en escala absoluta. De la misma forma, y siguiendo la misma lógica, determinamos la masa en el estado final. Sin embargo, como no tenemos el valor de la temperatura final, porque es una de nuestras incógnitas, podemos dejar expresado el valor de la masa en función de la temperatura final. En este caso, estaremos relacionando un valor de la masa en kilogramos que dependerá de un valor de la temperatura final que implícitamente debe estar en escala absoluta, en tanto que estamos empleando la resolución del ejercicio, empleando la escala Kelvin para la temperatura. Entonces, para el caso de la determinación del trabajo de frontera, al principio tenemos entonces aquí un gráfico de la presión en función del volumen nominal y según las asunciones que hemos establecido, pues el incremento, la variación de presión desde el estado inicial al final, pues se considera que tiene un comportamiento lineal y por tanto el trabajo total del sistema se puede determinar mediante el área bajo la curva de este proceso. Si lo dibujamos y, digamos, observamos y analizamos el ejercicio desde una perspectiva geométrica, nos damos cuenta que tenemos básicamente un trapecio, ¿sí? Que está a grandes rasgos constituido por un rectángulo y un triángulo. Entonces el área bajo la curva pues será la sumatoria de estas áreas o el área de un trapecio en sí. Entonces, si queremos verlo desde otra perspectiva y realizamos una rotación de 90 grados hacia la derecha, pues claramente tenemos un trapecio. Y si queremos determinar el trabajo total del sistema, pues determinamos entonces el área bajo la curva y eso nos da el área del trapecio. De manera que el área del trapecio está determinada por la suma de la base 1 más la base 2 sobre 2 por la altura. Entonces tendríamos que tener el valor de la base 1, de la base 2 y de la altura. Para este caso, si lo queremos ver desde esta perspectiva, entonces tendremos que el valor de la base 1 sería equivalente al valor de la presión en 1, que es el caso de la diferencia que hay entre los 200 kilopascales y este punto inicial que sería 0 kilopascales. De la misma forma, en el punto
digamos, en la base 2, el valor de la base 2 vendría a representarnos la presión final. En este caso vendría siendo el valor de 600 kilopascales, la diferencia que hay entre 600 menos el valor inicial acá, que sería 0 metros cúbicos. Y finalmente, para relacionar la altura, ¿sí? Entonces la altura en este caso vendría a representarnos el diferencial del volumen, es decir, la diferencia entre 0.4 y 0.2 metros cúbicos. De esta forma, podemos entonces determinar que el trabajo de frontera nos da un valor de 80 kJ. Determinamos las propiedades termodinámicas, tanto para el estado inicial como el estado del sistema que está ingresando, el aire que entra desde la línea de suministro. Y observamos que el calor específico a volumen constante en función de la temperatura inicial, ayudándonos por la tabla A2 inciso B. Entonces realizamos unas pequeñas interpolaciones para determinar estos valores, tanto para el calor específico a volumen constante como al calor específico a presión constante. Ambos están a la misma temperatura. ¿Okay? Entonces, si planteamos entonces recordando cómo quedó el balance de energía, observamos entonces que quedó de esta forma. Lo que hacemos entonces es colocar que, como habíamos planteado anteriormente para el balance de masa, tenemos que la masa que entra es equivalente a la diferencia entre la masa en el estado final menos la masa en el estado inicial. De igual forma, entonces podemos expresar, teniendo en cuenta que la energía interna específica se puede expresar para gases ideales como el producto entre el calor específico a volumen constante por la temperatura. Entonces, en ese caso podemos reemplazar en este balance que tenemos aquí, lo podemos expresar de esta forma. Y al mismo tiempo también podemos hacer lo propio para el caso de la entalpía que entra, que lo podemos expresar como el producto entre el calor específico a presión constante por la temperatura que entra. Obviamente este calor específico a presión constante está en función de la temperatura de entrada. Entonces, teniendo esta ecuación como la ecuación que emplearemos para determinar nuestra primera incógnita, que es la temperatura final, entonces reemplazamos los valores correspondientes para cada caso. En este caso tenemos los 80 kJ que representa el trabajo de frontera. Tenemos esta expresión de 836.24 kilogramos que está en función de la temperatura final. Lo dejamos expresado así porque esta va a ser nuestra incógnita. Menos la masa 1. Aquí tenemos la masa 1 multiplicado por el producto entre el C sub P a la temperatura de entrada por la temperatura de entrada en escala Kelvin, y así sucesivamente para cada término. En este caso vemos que hay dos términos que incorporan nuestra incógnita, que es la temperatura final, ¿sí? Para el caso debe estar en escala Kelvin, y por lo tanto podemos entonces observar que aquí tenemos una ecuación con una incógnita. Ok, en este término en particular, como esta temperatura final está multiplicando y dividiendo, pues cancelamos y simplemente resolvemos esta ecuación de una incógnita para la temperatura final. Nos da un valor de 344.17 Kelvin, que es equivalente a 71.2 grados Celsius aproximadamente. De manera que nuestra última incógnita, que es la determinación de la masa en el estado final del sistema, fíjense que aquí tenemos esta expresión que está en función de la temperatura final, la cual debe estar incluida en esta expresión en escala Kelvin, por lo que al resolver para la masa 2 tenemos que esta nos da un valor de 2.43 kilogramos. De manera que la masa que entra al cilindro será la diferencia entre la masa final menos la masa inicial, por lo que la masa que entra tendrá un valor de 1.96 kilogramos.